A ver, ¿este se escucha mejor? ¿Puede ser que este se escuche un poquito bajo? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Que se va bien? ¿Sí? No. Ahora... Ahí está, perfecto. No, excelente, gracias. Bueno, gracias por venir, a los amigos, las amigas, y a quienes no, que se sintieron convocados por esta segunda presentación de Vehemencias. En realidad, acá tendría que estar Jito Minole, que es el editor de este libro, pero está la FED, está la Feria de Morón, hay una feria en Comodoro Rivadavia y ferias en todos lados, así que bueno, nos dividimos como pudimos. Y en su momento, cuando yo iba a presentar este libro, me anoté en una convocatoria de Fundación Medife, y bueno, llegó la convocatoria, salió pero un poquito demorado respecto de mis tiempos. Eso tiene que ver con la ansiedad, así que no pude controlarlo, pero estaba bueno el espacio, más que para volver a presentar el libro, por eso la charla se llama Propósito de Vehemencias, para poder discutir algunas cuestiones que están en el libro, que están presentes en este último trabajo ensayístico, que en realidad recopila 20 años, un poquitito más de 20 años de mi laburo en revistas, en medios digitales, en fanzine y demás, de ensayos. Antes de continuar y de presentarles a quienes me van a acompañar hoy, que van a hablar más más y mejor sobre mí y sobre los objetivos que tiene esta charla, agradecer a Fundación Medife, a Camilo, que fue el primer contacto, que bueno, me permiten estar acá y me permiten hoy en día estar acá para hacer esta actividad. Bueno, Dana Babic, sí. Iba a presentar Vehemencias originalmente, pero se fue de vacaciones, así que me abandonó. Así que bueno, la fuiste a pasar mal, ¿sí? Y todas las barbaridades que ibas a decir antes las vas a poder decir ahora. Por todo este tiempo en Revista Burak y por todo este intercambio de tantos años. A Mariano Pacheco también, todos compañeros de ruta, por Luna Conatillo, por la militancia, por los años de escritura, por leernos, Alan Ojeda, acá viene todo el combo Sperac, Código de Frontera, director de Código de Frontera, a Daniel Tari, el actual coordinador del Sperac, amigo también de mucho tiempo, de muchas batallas, y a Mauro Petrillo, con quien compartimos también un proyecto muy lindo que lo tenéis por ahí, que es Cronos Rock, con el que hicimos 2 libros hermosísimos de crónicas. Sí, gracias, hacía mucho que no los veía. Hace mucho que no toco las cosas que escribimos. A ustedes muchas gracias, a todos ustedes por venir, por supuesto, y por hacer el aguante. Me gustaría pensar tres temas, en realidad, agenciados con la idea de Vehemencias, que es un libro que es pertinente. Es impenitente y pertinente. Impenitente porque no me arrepiento de nada de lo que escribí, por supuesto, y considero que estos textos, por más de que pasó muchísimo tiempo, tienen que ver y fueron usina de lo que luego fueron los libros de Gima, del Sperac, mis novelas, es decir, no son textualidades o escrituras ajenas a la obra, forman parte de la obra, con lo cual no es una remake, no están tocados prácticamente, están levemente corregidos, pero hay algo en estas textualidades que tienen que ver con una historia de vida. Es un libro también, de alguna manera, no lo dije esto nunca, pero yo lo veo un libro también bastante autobiográfico, justamente porque ahí está la impenitencia, no tocar nada y no arrepentirse de nada de lo que uno escribió y de lo que uno sigue escribiendo. Al contrario, enfatizar y cantar de truco. Es pertinente no solamente por la coyuntura política, económica, cultural actual que estamos viviendo, aunque yo milito contra la cultura,
digamos, pensar un espacio desde la cultura para poder militar contra la cultura ya de por sí es doblemente un esfuerzo doble en ese sentido. Por eso es pertinente, porque muchos de estos textos, y cuando esto lo pensamos con Gito Minori, el editor de Clara Vetter el año pasado, observamos que la violencia del presente, la violencia estatal del presente y la violencia agenciada también al plano editorial en la contemporaneidad nos obligaba a responder con otra violencia de un lenguaje que es mío, obviamente, pero que no es solamente mío, sino que forma parte de las voces que a mí me formaron, con las que me formé. Acá está Laura String, que lo voy a mencionar siempre para molestarla, aunque sea un rato. Yo me formé con gente que me violentó mucho, por suerte. Es decir, tuve la gracia de que me pegaran un par de sopapos a tiempo y me despertaran. Y tengo también la fortuna de que eso suceda el día de hoy. Entonces también es un libro de pertinencia, porque es un libro que está pensando no solamente la violencia en el lenguaje, sino que está pensando dos fenómenos que van de la mano, que tienen que ver con la cancelación y con la censura. No solamente por parte del Estado, sino aquellos agentes de cancelación, el club de botonería que en la contemporaneidad hace que las voces políticamente correctas obtengan ciertos beneficios dentro de este repartir discursos, por cierto. Y cuando nos encontramos con Dana, con Mariano, con Alan, con Daniel y con Mauro para darle una vuelta de tuerca a esta charla, pensábamos dos o tres ejes que son vitales. Uno tiene que ver con el hecho de escribir ensayo en la contemporaneidad, no ensayo como sección de autoayuda, sino al contrario, digamos, el ensayo como una forma de acercarme a la crítica y de absorber todo. Esta idea de, bueno, uno escribe por un lado ficción y por el otro lado no, yo escribo. Como decía Nicolás Rosas, no hago papers, escribo. Y eso compone toda una obra, y me parece que ahí hay una recuperación del estatuto ficcional permanente, constante, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, hablamos de ferias editoriales y de editoriales que se animan a publicar. Este libro yo no lo podría haber publicado en otra editorial, seguramente sí. Acá está Alberto Cisnero también, que recibe las cartas documento. Gracias, Alberto, por responder a todas. Pero lo cierto es que el lugar de enunciación es muy importante. Considero que es vital pensar desde dónde uno está disparando, ¿sí? Porque la construcción, como decía Humberto Eco, la construcción de un enemigo es necesaria, es vital. Y en tercer lugar, no solamente pensar los lugares de enunciación, sino pensar el lugar de la intelectualidad de la Argentina. Hemos hablado bastante de esto y a mí me interesa recuperar el eje de la violencia para pensar violencia e intelectualidad de la Argentina hoy, en tanto y en cuanto no me siento ajeno al tiempo, por el contrario. Considero que la batalla es contra el tiempo permanentemente y no solamente para no callarnos, aunque a veces hay que callarse, ¿no? Digo, hay algo en torno a este libro que tiene que ver también con un periodo de silencio, algo que en la escritura contemporánea o en el presente quema, algo que quema permanentemente y que publicar todo el tiempo no es así. Quizás uno genere ese efecto de que todo el tiempo está publicando, pero en realidad hay momentos en los que hay que callarse. Así que este es el momento en el que yo me voy a callar, ya no voy a decir más nada y le voy a pedir a mi compañera y mis compañeros para que le demos rienda a esta charla y obviamente después abrir con quien quiera, porque es un espacio más que de presentación, de discusión en torno a este libro o a los libros que componen este libro también. Bueno, buenas tardes todavía. Gracias por la invitación, por las dos invitaciones a presentarlo, porque me la perdí, tuve que irme de vacaciones, y para estar acá charlando con ustedes. Había
escrito, había pensado algo mucho más preparado, pero me agarró una gripe que dijo, no, haces esto o haces esto, y bueno, tomé apuntes de este libro que, como verán, está bastante marcado, y eso es para mí un placer, porque poder marcar partes hace que yo vuelva al libro, con lo cual está bueno. Y en parte estaba escuchando, vi la presentación por YouTube, Sí. que todo empezó por la ley, me causó mucha gracia, porque es como raro que justo empiece por un grupo así tan controvertido en un punto. Y también pensaba en la palabra vehemencia como con connotación negativa, ¿no? Como qué vehemente sos, y en realidad es una cualidad. Y yo miraba todos los sinónimos de esa cualidad, y es ímpetu, pasión, fuerza. Y yo digo, ¿por qué lo tomamos como algo negativo, ser pasión, ser, ¿cómo se dice?, pasionales con respecto a lo que hacemos? Cuando yo leí este libro, entendí mucho más los otros dos tuyos que leí, que son de ficción, que salieron por Barnacle, que me gustaron mucho, ya sabes, y lo comenté. Pero entendí más porque es cierto que en cada uno, cuando escribe, pone algo suyo, más allá de que sea ficción o no ficción. Entonces, nada, me gustó empezar por ahí la lectura, tratando de unir tu parte ficción con lo que sos, que está en este libro. También me encantó que empieces con Bowie, por la cuestión del fanatismo, me gusta mucho. Y creo que también el último de los textos de este libro es el que cierra todo el resto, ¿no? Me parece que más está muy bien elegido, lo que quiero decir. Si estuviera Gito acá, le diría muy buena la decisión editorial de cerrar con ese texto, porque creo que condensa bien, más allá de las diferentes temáticas que tiene el libro, que es música, escritura, pintura, sociedad, política, todo lo que toca este libro, que es muy actual, más allá de haberlo escrito hace, ¿cuánto? 20, sí, más sí. o menos, bueno, ahí bastante más allá en el tiempo, es muy actual. Y la verdad es que en cuanto a música, me encanta la música y disfruto la música, pero no entiendo mucho de todo lo que pusiste acá en cuanto a ritmos, a cuestiones de historia. A lo mejor aprendí muchas cosas, y eso está bueno cuando es un libro de no ficción. Tomé nota de muchas cosas, y lo que más me gusta de estos libros es que uno puede ir más allá siempre y puede ir a buscar otros autores, otras palabras. Es como decía Taranto en el video, leer con un diccionario cerca o con internet para ver quién es este que nombra, que yo no lo conocía. Entonces, eso es lo que está bueno del libro de no ficción. Lo que decíamos, ficción, no ficción, acá juega muy cerca. Pero hay un par de cosas que me anoté. Una es, a veces debe morir papá, a veces papá debe morir, y eso a mí, esa frase me encanta, porque es sacarse de encima todo lo que está preestablecido, todas las formas que traemos. Y en esto de la contracultura y de todo lo que hiciste en este libro, se nota que saliste de esas formas que traemos, ¿no? Por eso me parece que provocar y escribir para no ofender es todo lo que no hay que hacer hoy en día. También me anoté sobre vanguardia, porque hoy está muy rara la palabra. ¿Qué es vanguardia hoy en día? Hace muchos años, a lo mejor, no sé, cuando salió Rayuela, cuando salió ese tipo de cosas, uno decía, esto es vanguardia. Hoy no se puede identificar mucho un escrito con esa palabra, pero me interesa, o sea, después en la charla ver
¿qué para vos tal vez en esto de escribir bien? ¿Es escribir bien? ¿Qué es escribir bien? O sea, hice todas estas preguntas cuando iba leyendo. Leer al revés, o sea, leer desde otro lado, ¿no? Todo lo que me genera a mí un buen escrito tiene que ver con eso que vos decías. O sea, el poder leer desde otro costado. Creo que hoy en día se publica más de lo que se lee, pero también lo que se publica no hace pensar o no hace oponerse también, porque hay muchas cosas acá que yo no sé si estoy tan de acuerdo, por ejemplo. Y sin embargo, disfruto de esa lectura, o sea, disfruto no estar de acuerdo. Y es lo que decías de la cancelación. O sea, uno tiene que si no lo disfrutás, si no lo entendés, no te gusta. Como te gusta, no te gusta, sí estás de acuerdo si lo disfrutas. Entonces creo que ahí puede haber algo de vanguardia en ese tipo, en esa forma de leer al revés, ¿no? Como que puede ser considerado hoy eso. Resistencia también hablaba, o subirse a cada tren que pasa, son dos cosas que leía en el libro y decía cómo seguimos una norma, ¿no? O sea, hoy por ejemplo en día como editora, todo lo que se publica es igual, ¿no? Todo lo que se publica tiene como la misma temática, la misma forma, todo rápido, todo para no pensar. Una novela a lo mejor más cerrada no la va a leer nadie, no la va a comprar nadie, no le va a interesar. Todo tiene que ser como muy instantáneo, ¿no? La historia. Entonces pienso que tal vez lo que está bueno en estos tiempos es encarar la escritura y la lectura desde ese lado, al revés de lo que va, ¿no? Después, después anoté cositas tipo, si hay límites para decir las cosas, ¿no? O sea, yo leía y digo, es Emiliano, o sea, se ve que es así, pero ¿por qué no podemos publicar? ¿Por qué no podemos tener estos libros hoy, más que estos libros que son necesarios para pensar, ¿no? Para hacerte pensar un poco más? Entonces, ¿cuál es el límite cuando uno quiere publicar? Que es lo que pasa hoy, todos quieren publicar. Aceptar eso de que tenés que sacarle esto, tenés que sacar tal parte, tal palabra. Entonces es como es un momento difícil para ubicar el límite de lo que uno quiere hacer y de lo que es correcto, políticamente correcto, a nivel siempre escritura y literatura, que es donde yo me manejo, ¿no? Y el tono por el título, y el tono tuyo es totalmente identificable, es como muy claro en cuanto a características. Tenés un tono así porque no es académico, es lo que vos decías recién con el paper, que a lo mejor la diferencia tiene que ver con qué aprendemos. Es tan accesible el ensayo como para gente que, como yo, no sabe de algunas cuestiones de música o de algunas cuestiones de escritura, que eso es lo que creo que hace que el libro sea necesario para leer, no solamente para aquellos que les gusta la música o el tema de la política, el tema de lo social que vos también tocas en todos los textos, porque no es que, más allá de que sea un texto de Bowie o de un tema de un disco de Metallica, creo que también está todo lo social y lo político como base, ¿no? Eso me pareció súper interesante, porque no hace hace a la discusión, tomarlo desde ese lado. Así que bueno, yo lo disfruté mucho, realmente. Me gustaría decir más cosas, pero no, vamos a hablar todos, así que gracias por invitarme. Te paso. Bueno, buenas tardes.
gracias por la invitación. Dudé un poco qué decir a la hora de venir acá. Hace unos días publiqué una reseña en el diario Perfil y no quise traer la reseña y leerla acá, digamos, o comentarla acá, así que lo que me hice fue un punteo de cosas medio sueltas que tienen que ver un poco también con lo que abre el libro, ¿no? Me parece en este tipo de publicaciones como la de Clara Vetter, en un autor como Emiliano, ¿no? Lo primero que me gustaría subrayar es la importancia de la palabra escritura, ¿no? Más allá de que es un libro, y del formato libro en papel, ¿no? Como que hay ahí también un gesto, ¿no? Muchas veces se puede pensar la vanguardia está atrás, y en este caso muchas veces se da por muerto el formato libro, el formato papel. Me parece que hay algo ahí que tiene también que ver con el ejercicio escritural en un momento de primacía del lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión de los tonos y el volumen, que quizás involucran algo que tiene que ver con el oído, ¿no? La música, los recitales, las canciones también involucran el tacto, ¿no? La voz en este caso, porque es un libro que se incorpora en la serie de las publicaciones que cobran importancia en sus sentidos también cuando son presentados y son puestos en la conversación pública. Y bueno, y me parece que ahí hay algo en torno a lo cual hay una reivindicación por hacer, además del género ensayístico, ¿no? Que es otro de los temas que también están presentes y que ya fue mencionado. Hay algo en el libro de Emiliano que tiene que ver con un doble movimiento. Por un lado, la firmeza, la posición que afirma una voz propia y establece una serie de discusiones, pero por otro lado también una apertura, ¿no? Como que hay una apertura ahí a la discusión. No es una firmeza en una cerrazón, sino una firmeza en una apertura. Como decía Tamara Kamensain, ¿no? Siempre hay otra línea de lectura posible, y eso es un poco a lo que nos convida Emiliano con esta colección también, que es un bestiario. A mí me gustaba pensar un poco esos ensayos como una especie de rompecabezas del bestiario de la historia nacional, ¿no? Donde está la indiada, las malas putas feministas, los cabecitas negras, el precariado, que van hilvanándose a través de distintos ensayos que nos permiten poner en discusión política los problemas de la cultura, ¿no? Así que disfruté mucho de su lectura, lo leí muy velozmente, también en un intercalado con otro tipo de lecturas que quizás vengo sosteniendo en los últimos años, que tiene que ver con los clásicos, y en ese sentido siempre el libro de alguien contemporáneo es como una especie de respiro, ¿no? A ese ruido de fondo, como decía Calvino, que es el clásico, ¿no? Que funciona ahí. Por suerte me han llegado en estos últimos tiempos varios libros publicados por gente cercana en Argentina, en este contexto, que hay que subrayarlo, en este contexto económico, político, social y cultural tan difícil, no solo para publicar, sino para vivir, para hacerse el tiempo para escribir, para hacerse el tiempo para leer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que contribuye enormemente a esto que se está produciendo acá, que es poder, digamos, hacer tribu y poder discutir algunos temas que nos parecen centrales. Bueno, entre algunas cosas que me anoté, que me interesaba subrayar, tienen que ver con un cierto también movimiento de repliegue que puede detectarse más siguiendo quizás no tanto el libro, sino la biografía de quien escribe, que ya se intuye en sus dos novelas, que ya fueron mencionadas aquí, luego de todo un trabajo muy intenso de conformación de grupalidades, que es algo que se plantea en la primera página del libro. El grupo interdisciplinario de investigación del heavy metal argentino, el seminario permanente de estudios sobre el rock argentino contemporáneo, el GIMA y el Esperac, pero también el dato sintomático, digamos, de que son un conjunto de ensayos que el autor escribe y firma con su nombre, que fueron publicados también en un entramado que tiene que ver con ciertas apuestas colectivas, puesto que cada uno de esos textos apareció en lo que podríamos caracterizar ampliamente como la prensa popular, autogestiva, militante, ¿no? Entonces hay de algún modo ahí un movimiento de repliegue que se reivindica, pero que no es para un ensimismamiento, sino en una suerte de soledad poblada, ¿no? Donde están funcionando de fondo esas canciones, esas lecturas, esas conversaciones,
como decía Mao, a veces es necesario replegarse, ¿no? Sé que Emi viene más del trotskismo, pero bueno, lo vamos a citar al Chinito igual, porque me parece que hay algo ahí del movimiento militar que para pensar la literatura y para pensar la política siempre son necesarios. Y aquí ese movimiento de repliegue, ¿no?, el que también habla Fischer, un poco tan necesario para la creación, implica ese, como decíamos, doble movimiento, firmeza y apertura y repliegue, pero también que funcionen esas voces de fondo de manera permanente. Hay algo en torno a la cuestión del ensayo que decíamos que me parece también importante en un momento donde el mundo de la escritura, de algunas cuestiones vinculadas a los temas que aparecen en este libro, muchas veces son traducidas bajo el formato del paper, ¿no? Y la investigación académica más anquilosada, ¿no?, más estereotipada, o también de los lenguajes de cierto periodismo cultural. Ahí la reivindicación de esa línea perversa y polimorfa que siempre está presente en el ensayo me parece que es clave para leer este conjunto de textos, que hay, como decíamos, algo en torno a poder pensar la complejidad del mundo actual frente a lenguajes que todo lo reducen, ¿no?, a cuestiones de facilidad y cuestiones de rapidez. Aquí hay como un trabajo propio de la escritura que nos convida también a hacer ese trabajo como lectores, como lectoras, que implica no agarrar un conjunto de páginas como las que aparecen acá, como quien pasa, ¿no?, en imágenes de Instagram, una tras otra, sin detenerse a pensar. Los estereotipos de la época son muchos y muchos aparecen aquí cuestionados y como decíamos, hay algo que tiene que ver con el ejercicio de la crítica. Varios de esos textos fueron publicados en La Luna con Gatillo, un proyecto que fundamos hace ya casi una década en la provincia de Córdoba, justamente cuando venía el macrismo, ¿no?, y elegimos ese nombre por Raúl González Tunión, su poesía, pero también su actitud combatiente y militante en el campo intelectual, y algo de eso está presente junto con David Viñas y el ruso Berea, ¿no? Me parece que ahí se arma una tríada que es la que presenta la figura del no, ¿no? Como decía David, decir no es empezar a pensar, y hay algo aquí que aparece como rigurosidad, pero no como especialización. Y ese movimiento de los escritos de Emiliano me parecieron fundamentales, ¿no? Porque es muy difícil no caer en una cosa banal y chabacana para no ser un hiper especialista de un tema, pero a la vez ser riguroso con el ejercicio de la crítica. Libros, películas, canciones, incluso entrevistas, aparecen como un collage que marcan. Creo que con esto estoy en tiempo, así que diría esto último para después abrir la conversación. Marcan algo que a mí me pareció central y es la reivindicación de las veredas y las calles. Porque las calles las reivindicamos todas todo el tiempo, pero las veredas no siempre. Y hay algo ahí, en un momento en el que las derechas nos quieren meter en las veredas, que Emiliano hace un gesto que es reivindicar la vereda, pero para marcar una posición en delimitación con otras posiciones, los que están en la vereda de enfrente, ¿no? Se puede leer en estos ensayos, pero a la vez esa reivindicación de la vereda para bajar a la calle, para seguir ocupando las calles y para no mimetizarnos con las derechas actuales. Y ese es otro gesto muy difícil, cómo hacer un ejercicio violento de la escritura sin operar una mímesis con las derechas, y con las derechas en sentido amplio. Me refiero a las derechas extremas, ¿no?, de este libertarianismo que está circulando hoy en la Argentina en sintonía con otros proyectos globales, pero también a la derecha peronista, ¿no?, que trata de hacer un gesto de mímesis contra esa derecha que hoy se presenta con tantos eslogan fácil en los medios de comunicación. Por eso hay algo de la palabra encarnada que está presente en Emiliano, que me parece que contribuyen con estos textos a que podamos pensar algo del orden de una nueva tierra y de un nuevo pueblo que es necesario gestar y que por supuesto no vamos a poder gestarlo sin luchas, pero tampoco sin escrituras, sin lecturas y sin conversaciones como estas. Gracias. Bueno, creo que yo me voy a poner un poco menos crítico, un poco menos académico en general. Voy a revivir algunas cosas también del texto que escribí como reseña. Diría, no fueron las sagradas cruces de Black Sabbath las que nos unieron, pero hay algo del tono que me parecía
traer a colación, importante pensar, ya que el libro dice tono y volumen, pensarlo como dos cuestiones fundantes de la escritura, la forma de hablar, pero también de la construcción de la comunidad, de la forma en la que nos vinculamos con el otro. Lo mismo que decía Pacheco sobre el tema de la grupalidad que está detrás de estos textos, que también iba a decir Mauro, ¿no? Un movimiento que parece ir desde el yo al nosotros continuamente, y que parece raro en esta época pensar que un tono vehemente es un tono que construye comunidad, pero yo creo en última instancia todo lo contrario, o por lo menos a mí, yo voy a hablar desde un punto de vista como muy particular, que es mi experiencia como alumno, después como colega, como compañero del Esperac, y ahora la filosofía de la amistad, ¿no? Digo, lo que uno le permite a los amigos también es esa frontalidad y esa dirección a la hora de decir las cosas. Y que parece ir bastante a contrapelo de lo que sucede hoy en día respecto a lo que uno podría llamar políticas de la ternura, de la dulzura, de la tranquilidad, de la resistencia, como decía Alberto hace un mes más o menos, ¿no? El chacocentrismo, todo es resistencia. Y todo es replegarse, y estar juntos. Pero lo loco es que la mayoría de la gente que habla de la ternura no sabe cómo estar juntos. Tampoco sabe de amor, tampoco sabe de nada, pero básicamente porque implica una posibilidad de ser afectado, ¿no? La experiencia de la ternura, del amor, y que no entra en conflicto con la dureza, ni con la fuerza, ni con la violencia, sino que de alguna manera son complementarios. Entonces la gente que no puede ser afectada o evita ser afectada es una gente de mierda en general, pero utiliza de alguna manera su debilidad, hace esa inversión nietzscheana, la inversión que Nietzsche criticaba sobre transformar debilidad en fortaleza, ¿no? Soy débil, entonces ser débil está bueno y los que son fuertes están mal. Y eso es algo que evidenciamos demasiado en este momento. Eso es una de las cosas que me interesa porque digamos, está plasmada en la escritura y creo que en ese sentido una de las escrituras, cuando las escrituras logran plasmar una forma de vida, es decir, cuando son concretas, cuando son tangibles, son importantes. Uno lee a Emiliano y sabe que es Emiliano, y hay un montón de cosas que uno lee y no sabe quién es, y podría dar lo mismo quién sea, porque total es un tono medio, es una especie como de tono neutro, son como las traducciones mexicanas. Gran parte de las novelas atrás son traducciones mexicanas. Pero bueno, fuera de eso, esa es una de las cosas. Me parece que es importante tanto pensar tono y volumen como la presencia del cuerpo en la escritura. La segunda, que también está vinculada de alguna manera con la característica de vehemencias, yo me acuerdo de una frase de la Iseca muy buena que era lo que no es exagerado no sobrevive. Algo a lo que estamos también un poco acostumbrados, y me parece que la desmesura y particularmente en la escritura de Emiliano, en los ensayos, que siempre es una apuesta de riesgo, ¿no? Porque el monstruo es un límite de lo inteligible, es decir, está ahí en el límite entre el afuera y el adentro, es que a nosotros nos permite identificar el margen, pero casi siempre está del lado de afuera, y que molesta y que es censurado y que al mismo tiempo cuestiona los límites hacia adentro, cuál es el límite en el que yo me puedo correr y demás. Me parece que ese tipo de desmesura, por lo menos es la que yo valoro en la escritura, como yo en general cuando doy clase y cuando pienso en la literatura que me importa y cuando me pongo a putear y me enojo en general, ahí hay alguien que fue alumna y mueve la cabeza. Pienso en eso, ¿no? Digo, si uno no está dispuesto a que algo le duela, si uno no está dispuesto a que la literatura lo rompa, ¿para qué carajo lee? Y eso es algo que se valora, se valora también en el ámbito de la lectura, porque cuando yo veo a alguien que está dispuesto a ese nivel de experiencia, tiene esa porosidad respecto de la experiencia de cualquier cosa que esté haciendo, sea un disco, sea un poema, donde la escritura, y ahora salto justamente al otro tema, pues algo que también estaba leyendo recientemente, releyendo, Ojos de Rapiña, la compilación de ensayos de Néstor Sánchez sobre literatura, Pavese, René Moll, etc., donde no hay una certeza previa de la escritura. El que lee y hace una novela de tesis porque tiene una idea que la quiere confirmar y la quiere explicar a los demás es un problema. Ahora, cuando la escritura es el mismo proceso de cuestionamiento de la subjetividad, es el momento donde uno va a buscar cosas, donde escribe porque no puede hacer otra cosa que buscar mientras está escribiendo,
eso de nuevo se nota y es parte de lo que del otro lado a uno lo afecta y lo lleva a querer seguir leyendo y lo lleva también a esa búsqueda, a compartir esa búsqueda. Estoy de acuerdo o no, como decía ella, que es, no sé si comparto, pero estoy adentro. Vamos a compartir un poco este viaje en este momento. Y eso es algo que pocas lecturas hacen, y para eso uno tiene que estar abierto al cachetazo, tiene que estar abierto al golpe, o sea, tiene que estar abierto al dolor, a la herida, de distintas formas del sufrimiento, porque si no, no existe una literatura para reconfortar. A mí me cuesta mucho pensar eso cuando veo que hay gente que lee solo porque quiere pasar el tiempo, pasarla bien. Yo me acuerdo cuando Foucault hablaba sobre la lectura de los Soria, y decía, tipo, yo lo quería matar en algún momento. Yo leía los Soria y decía, qué bueno son los Soria, pero a veces quiero matarlo, porque es 60 páginas de un momento en el que hay un tipo que se llama Iseka Wagner que quiere hacer una gran orquesta con cuerpos torturados. Son 60 páginas de eso. Y te lo tenés que comer. Y el libro es genial por eso también. No solo porque me divierte, me mantiene tranquilo, lo disfruto. Y al mismo tiempo, volviendo una y otra vez al tono, soy reiterativo, me hizo acordar una frase que a mí me marcó mucho hace diría, más de 10 años, que también está vinculado a Néstor Sánchez, un autor que a Néstor le gustaba mucho, que era René Dumont. René Dumont es contemporáneo a Breton. Breton ya tiene más de 40, es un viejo boludo que cree que puede hacer que el surrealismo sea la política estética de la Unión Soviética, y René Dumont tenía 20, 22 años. Y en su boludez, Breton le quiere hacer un juicio surrealista. Y él como, bueno, un pibe de 20 años, en vez de regular la apuesta, tranquilo, le responde con una carta en la que le dice al final, dice, por una vez tienes ante ti a hombres que alejándose de ti, incluso criticándote severamente, no van a insultarte, y por ello, cuídate, André Breton, de figurar más tarde en los libros de texto de historia literaria. Nosotros, si tuviéramos que buscar algún honor, sería el de quedar inscriptos en la posteridad en la historia de los cataclismos. Entonces, la idea de pensar justamente esa idea de aceptación, del tono medio, de la integración, en determinado marco de lectura de las editoriales, porque además que el libro arranque diciendo me rechazan un texto por vehemente, y que sabemos que hay textos que son impublicables, y es verdad, en muchas editoriales. Y que muchas editoriales, yo tengo un amigo que publicó un poemario que se llama Aftis, y no se lo quisieron publicar en 2 editoriales grandes, Interzona y Mansalva, porque lo usaron de nazi, cuando el texto claramente era crítico. Entonces, saber que el ecosistema literario es al mismo tiempo el castillo del vampiro, de la misma forma que la academia, es un espacio que solo se rompe justamente porque este tipo de textos se construyen en comunidad y porque hay espacio donde es posible ejercer ese tono, y ese tono es posible ejercerlo en el espacio donde la amistad es posible, donde existe la confianza. Entonces, pensar que también hacer el esfuerzo de pertenecer a la historia de los cataclismos, de no transar, siempre es un valor para cualquier libro, y sobre todo cuando, de nuevo, uno conoce al autor y sabe que eso está en el plano de consistencia en la experiencia cotidiana, tanto en las clases como en la escritura. Eso. Bueno. Hola. Emiliano lo conozco hace un montón, no sé si le importa a alguien. Y bueno, una de las cosas que aprendí con Emiliano es que cuando nos juntamos y planteamos alguna lectura, algún texto, es hacer lo que quieras, ¿no? Cuando hacemos los libros de Desperac es hacer lo que quieras con eso. Así que a partir de la lectura de Vehemencias yo hice lo que quise, ¿no? Y no sé si voy a retomar un poco lo que dijeron ellos, pero sí la figura del monstruo. Fue lo primero que me hizo saltar en la lectura, la figura del monstruo. Y quiero remarcar que Emiliano en 2001 ya vio al monstruo, no de manera irónica, como se lo veía en ese momento, sino que ahí que remarco ese olfato de Emiliano para verlo, ¿no? El monstruo que todos sabemos. Y entonces a mí se me ocurrió escribir algo sobre ese monstruo, pensando en eso que planteó Emiliano en el texto y lo que pasa en la actualidad. Y justamente no hace tanto, hace unos 20 días, el mismísimo monstruo dijo lo siguiente en uno de sus tweets, ¿no? No dimensionamos el monstruo que enfrentamos. De hecho,
el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patitas, ¿no? Bueno, entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, ¿qué monstruo construyó él? ¿Sí? Bueno, y obviamente lo primero que se me vino a la cabeza es Leatherface, el personaje de la peli, ¿no? De la masacre de Texas. Bien. ¿Y qué tipo de monstruo era ese? Era un monstruo de... Bueno, no era una persona muy brillante, justamente, y era una familia, yo supongo que la vieron la película, pero nada, ¿no? Era una familia que, según los que saben, una familia que había sido corrida por la industria capitalista, del matadero y eso, y tenían su matadero, y bueno, el arreglo, la solución para ese momento sería una salida familiar interna, ¿no? Y ante quién se enfrenta el monstruo, porque también plantea que el monstruo está del otro lado, y también lo pensé por las imágenes que plantea nuestro señor presidente de los zombies, y sabemos que los zombies también son de esa época. La película de la masacre de Texas es del 74, y La noche de los muertos vivos del 68 de Romero, y después está la del 78, y son dos bien distintas, ¿no? Porque el zombie es la masa indeterminada, la masa que no piensa, la masa que solo devora, y teniendo en cuenta unas palabras de hace un par de días, ¿no? Como si parásitos mentales te hubieran comido la cabeza, ¿no? Y esos son los zombies. Entonces tenemos por un lado un monstruo y por otro lado el otro monstruo construido, ¿no? Desde el poder. Bueno, entonces yo me pregunté, ya que formo parte del Esperac, la cultura argentina y el rock, ¿tiene un monstruo hoy para enfrentarse? Ya teniendo en cuenta que en el texto de Emiliano está la idea esa, ¿no? Que solamente al caníbal se lo puede comer, ¿sí? Entonces hice rápidamente una reseña, si el rock nace como un monstruo, ¿no? Como algo en contra de... Y yo me voy a meter con solamente hacer un recorrido rápido, ¿no? de Argentina y el rock. Si en el comienzo el rock era un problema, el pelo largo era un problema. Después, más adelante, podemos pensar en las camperas de cuero de riff y las cadenas. Después en las bandas, pandillas, punk y skinheads. Yo lo miro a él porque sé que ha sido uno de ellos. Un skinhead. Totalmente, mira cómo que. Después en los 90 yo pondría a Los Redondos. Los Redondos eran un problema. Tenían que ir a tocar afuera de la ciudad, todos sabemos, ¿no? Porque todo lo que rodeaba a Los Redondos era un problema. El rock barrial, chabón, cuadrado, como quieran llamarlo, hasta el 2001, ahí yo tengo una discusión eterna con Emiliano, creo que el rock no estuvo a la altura, vos crees que sí, pero bueno, no vamos a discutir ahora sobre eso, creo que el monstruo se convirtió en otra cosa, ya no era el rock. Después pensemos en Cromañón, y obviamente a partir del 2003 en adelante el rock se hizo aliado del poder, ¿no? Y la culminación creo que fue en la fiesta del Bicentenario en 2010, con todo lo que pasó. Amado Hugo cantando en La Mancha de Rolando. Ponele, sí, Fito Páez cerrando y todo ese terreno. Bien, bueno, creo que podríamos pensar que lo que salió, lo que vino luego, fue el quinto escalón, nos guste o no nos guste, como una solución musical, como una respuesta individual, porque esa respuesta es individual, tiene golpes bajos con el oponente, ¿no? Es un discurso de superación. A mí me resulta a veces bastante llamativo, pero bueno, es lo que estaba en esa época, ¿no? Y la cuestión es agredir al otro y vencerlo. El oponente obviamente es un enemigo, en el trap, rap o como quieran llamar. Bueno, y en ese lugar tenemos al personaje, nuestro señor presidente, que se luquea y se cree rockero, ¿no? Desde su imagen y cuando canta y refiere canciones, toda esa reivindicación a los Rolling Stones y demás. Bueno, y él mismo se postula como un monstruo. Bueno, ¿quién se enfrenta a ese monstruo? ¿La niña Lali va a ser nuestro monstruo? Pregunto. ¿El señor el Indio Solari, que está exiliado, enfermo, viejo, desde allá, de la zona oeste, mandando tweets o algo así? ¿O va a ser Dillon, haciéndose el oscuro? No lo sé. La pregunta era esa, ¿no? Y el cierre del texto de Emiliano me sirvió para preguntarme yo y abrir la pregunta, ¿no?
¿quién es hoy o quién va a ser nuestro gordo mortero que va a cortar el tiempo en 1000 pedazos? ¿Tenés respuesta? Porque el texto lo escribiste en 2021. Yo no me acuerdo lo que escribí. Así termina el texto. ¿Quién es el gordo mortero que va a cortar el tiempo en 1000 pedazos? ¿Bien? No sé, les dejo las preguntas después. Alguno me da una respuesta, sería genial. Bueno, yo pensé varias cosas. Se me hace muy difícil opinar, acercar formas de interpretar textos en general, en particular, en general. Tengo un vínculo con Emiliano también, más allá de lo académico, de hecho, por fuera de lo académico, vinculado a espacios que habitamos y cuando habitábamos ya estaban muertos y cuando nos fuimos continuaron muertos, ¿no? Esa valoración que él hace de la vida, de alguna forma, aunque parezca que no, Emiliano cuando habita con vida, vitaliza los espacios, incluso aquellos que ya están muertos cuando los habita, ¿no? Me estoy refiriendo a un departamento de literatura y sociedad del CCC, que es un espacio que estaba muerto cuando llegamos y sigue estando muerto cuando nos fuimos, y me imagino que debe seguir estando muerto. Sin embargo, en ese habitar, Emiliano lo que hace es ponerle energía, como decía Mariano y como decía Alan, y con Alan nos juntamos antes y nos dimos cuenta que habíamos ido para el mismo lado, ¿no? Yo creo que lo más interesante que tiene su escritura, que tiene su forma, más allá de los tonos, las vehemencias, los volúmenes, es permitir que otro habite su espacio, ¿no? Son espacios paradójicamente muy privados, muy cerrados, muy propios, muy únicos, pero a su vez dejan abierta la posibilidad de compartirlos y de habitarlos, ¿no? Eso, como decía Mariano, es muy difícil de lograr y Emiliano lo hace con una soltura y con un desparpajo que es absolutamente envidiable. Yo creo que tengo el honor de haber escrito con él, no de haber participado en procesos de escritura colectiva que son muy saludables y muy ricos, en donde si bien la participación era colectiva y la manera de generar contenidos era colectiva, esa es otra característica que ya nombraron, esta cosa de una escritura muy personal y de una forma de enunciar muy propia y muy única, daba lugar a que los espacios de pertenencia sean colectivos. Yo escribí con él, ¿no? Escribir con él es escribir a cuatro manos, es participar el texto, mezclarlo, desgranarlo, desangrarlo, y para mí fue una experiencia muy positiva. Siempre alentó la escritura, en mi caso, que la tengo como ahí solapada, no escribo mucho yo. Entonces me parecía que estaba bueno, en función de todas las cosas que él siempre movilizó en mí de alguna manera. Yo escribí algo y básicamente lo voy a leer. Tengo la ventaja de que nadie leyó. Yo venía con miedo a que todos lean y decir, bueno, voy a leer 3 o 4 parrafitos. Así que voy a mirar para abajo, voy a ver el celular y voy a leer. Porque si algo le valoro a lo que fue todo el proceso de formación militante, de alguna forma, yo creo que todas estas cosas que están acá que traje, de alguna forma son maneras de militar, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social, desde todos los ámbitos. Nada, voy a leer un poquito, a ver qué quedó. Así que va a ser así, y después seguimos. Como todo proceso de metamorfosis, bueno, esto viene así como Talio tiene una frase que lo interpela, y Alan, que él nos dijo, yo me acuerdo siempre, una frase que creo que me dijo la primera vez que nos juntamos en el seminario, que el que explica pierde, ¿no? Es como, me parece que es muy trascendente. Pero es de Laura Strin, no es mío. El que explica pierde. Bueno, está mejor todavía, me sirve Yo más. lo que pasa es que robo las cosas y no digo dónde las robo. Bueno, O así acá me hago el acabo original y acabo vos... de generar un problema. No interno, se puede resolver ahora. No, casi todas las cosas que digo ya las dijo Laura Strin antes. Bueno, como todo proceso de metamorfosis, la renovación de la propia piel produce, estanca y proyecta honduras, marcas y cicatrices. El propio ser mutante busca, ahogado de la lengua, de la voz, interna al otro, al nuevo, al anhelado.
Escribir en Emiliano es dialogar, interpelar, suceder en tanto otros. Esas voces que habitan el cuarto propio nadan entre la antropomórfica y ficticia búsqueda de alguna voz compartida y una verdad simbólica, artificial y contundente. Contundencia en la búsqueda, en el viaje, en la travesía. Su vehemencia, la de líos sordos para quienes los conocemos y amamos, busca reflejo, reflujo, el amor en el gargajo, máxima ritual punk. De ahí, de ese intento permanente de transmutar su propia piel, entre otros camaradas, es que su escritura, esta escritura, nace, crece y muere colectiva, grupal y por añadiduría voraz, destructiva y agotadora. Emiliano logra encarnar una criatura particular, bífida, dual, estáticamente cambiante. Combina hasta desangrarse la voz propia, única, estruendosa y contundente, con un convenio tácito con otras voces, muchas veces tibias, audadas y finitas. El acto propio, personal, íntimo y vergonzoso se hace carne en otros. Su escritura, bífida, dijimos, es yo y nosotros a la vez. La pulsión abrumadora de formar, domar, amar colectivos. Así es, ante todo, digno. Su impronta abarca demasiado. Creo que él lo sabe, lo implora y desafía. Lo implora y desafía el destino granítico que ubica esa casa a ser su casa correspondiente. Aquellos que supimos acompañar, sabiendo el pacto, seguimos dignos. Eso dan estos textos, dignidad, epitafios personales de lo que ya no es, pero aún brilla. La voz de Emiliano la conocemos todos aquellos que formamos, constituimos, alteramos su casa controladita. No hace falta conocer sombras para entender, sí hace falta conocer sombras para rendir pleitesía a la incondicionalidad, al apego manifiesto y granítico que da la amistad. Amistad que bloquea mucho tiempo este texto, el que se está escribiendo, el que intenta dar cuenta de un temprano libro de memorias. Mal de época, el apuro, lo sé, lo sabemos. Ante la urgencia, entonces, construimos y también, ante todo, derrumbamos. ¿Cómo venimos? No, está bien, son 6:30, tenemos media hora. Bueno, gracias. Gracias por todas las cosas tan graves y fuertes. Solamente respondo algunas, pero para hacerme eco y abrimos para quien quiera, para quien tenga ganas, porque tenemos tiempo. Ahí hay otro micrófono, gracias Talio. Dijiste la palabra agotamiento. Yo estoy agotado de mí, sí. Creo que estoy muy agotado, creo que la vanguardia me agotó, las escuelas también me agotaron, por eso lo repliegue, lo leíste bien. La debilidad del mundo que me rodea también me agotó, la falta de monstruosidad también me agotó, y hay algo en torno a una idea que trabajamos bastante con Pacheco, o sea, en realidad no la trabajamos, yo se la robo a él como la robo a otros también, que es cierta derrota, cierto espíritu de derrota que está presente, ¿no? En estos textos uno simula que todavía está entero, pero en realidad la propia textualidad te trae una entereza que uno en realidad no tiene. Porque nadie quiere formar parte de una escuela, porque nadie quiere romper, fracturar. Hablaba yo antes, no lo dijeron ustedes, pero no importa, porque está bien. En los grupos, no dijeron lateralmente, pero está un poco ahí. En los grupos de mineros hay mucha violencia también, hay más violencia que uno recibió del otro lado. Así que agradezco el aguante, la resistencia, el hecho de permanecer más allá de que uno esté agotado, de que haya algo que se está agotando, ¿sí? Y creo que admitir ese agotamiento no forma parte de una clausura de la palabra, no es que no se me ocurre más nada, es que es necesario en algún momento, volviendo a la idea de repliegue que mencionabas antes,
es necesario en el repliegue encontrar alguna fortaleza. Quizás en el momento más anárquico, que es este, de mi existencia con la escritura, no hay una existencia de uno por fuera de la escritura, y eso está bien, digamos, creo que todos sostuvieron eso, es decir, por eso dije que es un libro más autobiográfico. Veo muchas caras conocidas del otro lado y creo que en distintos momentos uno se ha intentado reinventar desde una fortaleza que solamente en lo colectivo uno puede construir. Bueno, esta es una fortaleza más de la montaña, más nietzscheana, del repliegue, de volverse hacia uno en ese sentido, y entender también que las palabras a veces sobran y es necesario el silencio, ingresar un poco en la zona del silencio. Muy lindo todo lo que dijeron, muchas gracias. Bueno, abrimos para quien quiera comentar, decir alguna barbaridad, haya leído o no este libro, pero es una zona de debate esta, no es zona de presentación, sino que es a propósito de, así que bueno, adelante. ¿Aprendido ese ya? Hola, hola. ¿Lo tenés que levantar? Hola, hola. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo soy Dante, me presento para el resto, Emiliano ya me conoce. Dana, ¿no? Sos Dana. Vos mencionabas una necesidad de leer el libro y a lo largo de la charla yo fui notando dos similitudes entre todos. Primero que le gustó el libro y segundo que son de izquierda. Y en relación a esos dos conceptos que tienen un rechazo hacia la muchedumbre, hacia las formas de la muchedumbre, las formas de amar, de pensar que tiene la sociedad contemporánea. No comprendo cuál sería la necesidad o para quién sería la necesidad de leer este libro si estamos hablando de que la mayoría no lo va a poder comprender, que la mayoría no lo va a querer leer. Me gustaría que me contestes eso, vos o quien sea. Gracias. Yo no creo que la mayoría no lo pueda leer. Lo que creo es que el libro no es para lectores vagos, en este sentido. Vagos, no hablando, como le decimos a todos, vagos. En el sentido de que es un libro que no subestima a los lectores y que además los hace trabajar, cosa que a mí me fascina como editora, que el lector vaya más allá del libro, ¿sí? Entonces lo que yo quise decir con la necesidad es que te despabila leer este libro, porque te hace pensar, porque tiene un análisis crítico más importante que la mayoría de los ensayos que se escriben hoy, porque va más allá de lo que vos opines o no. Entonces, eso es como lo que yo siento que va a hacer en los lectores que no siguen a lo mejor a Emiliano o la temática que tiene el libro. O sea, vos lo lees y yo que no entiendo mucho del metal, o sea, lo más cercano que estuve al metal fue que viví cerca de Halley, de 4 cuadras de Halley en los 80. O sea, eso fue lo más cercano. Entonces, el tema es, yo no entiendo mucho de la temática o de lo que él habla, pero a mí me llevó a buscar más, a querer saber. Entonces, eso es lo necesario hoy en día, ir más allá de lo que te dan en la librería para que leas, o lo que te ponen en la vidriera para que leas. ¿Entendés? O sea, no que no lo pueda entender la mayoría de la gente, sino que hay que hacer un esfuerzo también para entender a veces. Ok, sí, entendí. No necesariamente estoy de acuerdo, pero entendí. Bien. Gracias. No sé qué. Yo también digo, contestamos. Sí, por favor. Primero, una que vos decías eso, la cuestión de que la escritura dé una dureza, una resistencia que uno no tiene. Para mí me parece que está bueno que sea así. Y luego otra máxima y un texto que me marcó mucho es el de la Guerra Santa de Dumoy, que dice, escribo para que la escritura avergüenza mis acciones. Entonces me gusta que el texto sea el lugar frente al cual uno se mide y no a la inversa, porque si no es representación. Entonces hago y después escribo, hago y después escribo. Entonces uno vive escribiendo un diario personal y para mí es lo contrario. Yo escribo para tratar de alcanzar lo que escribo, es casi una especie de acto mágico, o sea, yo escribo porque quiero proyectar hacia ahí.
Entonces cuando veo que alguien tiene esa dureza o ese proyecto de escritura, uno dice, bueno, justamente hay una vida que se pone en juego para buscar algo, para abrir un espacio. El hombre sabe que le dé vida al golem, ¿no? Exacto. Y por el otro lado, un poco con la pregunta que le hacías a ella, que era al revés, o sea, justamente la gente que no lo conoce y que no forma parte del grupo, que de alguna manera ya lo entiende, es la que debería leerlo. El analfabeto a quien escribo, decía César Vallejo, creo. Uno le escribe en última instancia a aquel que no puede leerlo todavía. Uno está esperando que llegue ahí. Y creo que esa es la tentación del libro, digamos, romper en algún momento. Es raro, porque cuando hablamos del efecto del repliegue, un texto sobre el que conversamos hace poco, que era ensayo prueba sobre una red hermética de Libertela, él decía que la vanguardia está en el pasado, estamos todos más o menos en un ámbito liberteliano, que es, hay un espacio de repliegue que permite que un mensaje sobreviva, es un espacio casi como de conspiración, donde un grupo logra que a través del tiempo, frente al mercado, frente a determinadas formas de administrar la palabra, etc., algo se sostenga. El repliegue es como lograr también negociar el texto que era la nueva literatura latinoamericana, que es cómo lograr hacer el espacio intermedio en el que yo permeo en ese lugar donde está el habla común y al mismo tiempo logro sacarla. Si no, es un problema de exterioridad absoluta que es, ahí sí vamos a ir a quizás un problema del trotskismo, que es pensar que puede estar por fuera del sistema para romperlo, puede ser exterior a todo y que la revolución es un exterior a todo que viene y destruye el sistema actual, cuando hay que pensar un estado actual de las cosas sobre el cual uno tiene que realizar alguna acción en el plano inmanente. Entonces, creo que la escritura tiene que estar en ese juego de ida y vuelta donde puede permear, que el elemento de alguna manera constitutivo, parte de la masa con la que se trabaja la arcilla, o sea, elemento de la cultura popular, el rock, el heavy metal, el cine, es justamente el punto común. El tema es cómo disputás ese espacio de la cultura, ese elemento, para que no sea sobreinterpretado por un sector que lo que te dice de nuevo es que el gran espacio de resistencia es Lali. Porque no, si vamos a hablar de ídolos queer y demás, a mí me gusta John Waters. O sea, yo quiero una persona dilatando su nano en vivo en un primer plano, en una especie de show freak, que es un plano de Pink Flamingos. O sea, eso es monstruosidad, no DC. O sea, DC es drag queen, listo, fin. O sea, eso ya está totalmente lavado. Ahora, la rugosidad, lo áspero de esa experiencia no está. Todo esto es una experiencia lavada, digamos, en la cultura. El tema es cómo reapropiar lo áspero que queda de esa cultura para poder ponerlo en juego de nuevo, para darle una dimensión, un volumen, justamente que no sea chato, donde se pueda dar una experiencia. Yo creo que una persona que cruza estos textos y de pronto recupera un personaje como David Gilmour, que uno diría de pronto en Pink Floyd, dice, bueno, David Gilmour, el guitarrista, ahí esa cosa como medio opaca, ¿viste? Vos ponías lo que decía Waters, que le falta oscuridad, que parece que le falta una dimensión, y de pronto entrar en un plano de esa cultura, de esa lectura, y que habilite una experiencia. O sea, si la escritura no habilita una experiencia, no sé a dónde va. Entonces creo que justamente es al revés. Tienen que leerlo, deben leerlo, porque hay una habilitación de una experiencia nueva que antes no estaba, sobre los mismos productos que quizás ya consumen. Ahí. ¿Alguien? Bueno, yo me apunto, Dale. entonces, porque me había apuntado unas cosas, pero si alguien quería decir Allá mejor. al fondo hay una No, mano dale, tallada, por fin. Mejor después. Hola, mi nombre es Belén. Me quería detener en el tema de la voz, de la construcción de la voz. Quienes intentamos escribir o escribimos, bueno, la mayoría tenemos una especie de deseo de poder estar identificados cuando agarramos un texto y hay una línea de voz y hay algo que se dispersa y que se mete y que demás. Es muy lindo poder reconocer que alguien escribió eso, es decir, Emiliano escribió esto. Mi pregunta particular sería si tenés recuerdos
de cómo llegó tu voz o simplemente tu voz fue la que pudiste vomitar y, bueno, en papel, en lo que sea. Y bueno, son los fantasmas. Yo creo que uno habla por los fantasmas. O sea, a través de uno hablan todos aquellos que los bravos, la memoria ancestral de los que dejaron los bravos, que también en algún momento terminaron agotados, que también en algún momento terminaron censurados, que también en algún momento terminaron hechos mierda, terminaron suicidados. Creo que ahí me parece que hay una tentación, que como dice la canción, la tentación es legal. Entonces, me parece que la tentación, en mi caso, no quiero volver a lo mismo de siempre, pero cuando yo leía Laura Treni, dice, tenés que leer a Pablo Chacón, hablando de alguien que supo tocar fondo. Tocar fondo es tocar fondo, no es patologizarse, es tocar fondo. Yo ahí me encontré en esos abismos, no me acuerdo quién de ustedes volvía sobre eso, creo que fuiste vos, Dani, sobre esto de para enfrentar al monstruo hay que convertirse en un monstruo también. Bueno, me parece que ahí hay un espacio del cual uno no puede nunca irse, o sea, como una especie de la casa, el hogar, hablaba Mauro antes. Bueno, sí, hay una zona en la que uno también construye su propio castillo. Y eso también agota, eso también es agotador en ese sentido. El problema en la contemporaneidad, o el problema en estos últimos años, es que no que yo me canso de esa voz, pero sí lo que genera cansancio es el hecho que del otro lado no haya, no eco, justamente, no haya, lo que decías vos, respuesta. Alguien que tiene una piedra, ¿no? Es un mundo de cagones, en general, y en un mundo de cagones es muy difícil la interlocución, que es un tema que hablamos permanentemente. Acá cuando presentamos el libro de Mariano Pacheco sobre Roberto Art, también en la colección Línea Abierta de Clara Vetter, yo sé que es un tema que te ocupa, y no sé si te ocupa o te preocupa, que es que uno se va quedando solo, en ese sentido. Y está bien, es lógico, porque los malos se mueven más rápido. ¿Sí? No sé si respondí. Sí, gracias. Bueno, yo aprovecho para retomar, porque lo que iba a decir va un poco en sintonía con esto último, con la intervención. Me parece que con Emiliano también lo que sucede, me gustaría retomar esta idea de que él dijo es un libro autobiográfico, ¿no? Es decir, estamos ante un escritor que a su vez es un lector psicoanalíticamente informado, por lo tanto es algo así como una autobiografía descentrada, diríamos, ¿no? Y por lo tanto esa denuncia de la debilidad del mundo que nos rodea no tiene como contraparte el fortalecimiento de un individuo tal como se podría pensar hoy de nuevo frente a cierto panorama reinante en la Argentina y en gran parte del mundo. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con cómo procesamos las derrotas, que es algo que mencionaba Emiliano, que hemos conversado muchas veces, ¿no? Y hay algo de esa debilidad del mundo actual que tiene que ver con el buenondismo del mundo actual, sobre todo del campo progresista, en el sentido de que se niegan las derrotas. Vengo de varias charlas en donde vengo escuchando esto, ¿no? Como y algo que mencionabas creo que vos también, ¿no? Para poder tener resistencia es necesario que salgamos de las narrativas de la derrota. El problema es que si no asumimos la derrota pretendemos siempre retomar cosas en vez de inventar cosas. Asumir las derrotas no es ser un derrotista, es poder detectar los problemas frente a los cuales tenemos que trabajar, tenemos que accionar para poder salirnos del lugar en el que estamos. En ese sentido son ensayos programáticos, pero como son una crítica política de la cultura y no textos políticos, los programas no son como los programas políticos de hay que hacer esto, esto y lo otro, sino que la programática aparece en el sentido de la denuncia
de ciertos males y la posibilidad de abrir otros horizontes. Por eso yo me había subrayado y con fibra para poder compartir aquí esta frase del libro de Emiliano en un texto que se titula nada más y nada menos que Los mierdas. Dice: el problema de la elección de orientarse radica en implementar un programa de acción que nos permita sacarnos de ese lugar tan forramente pasivo donde nos han depositado. Sí, el programa no está en decirnos qué hay que hacer, sino en poder detectar ese mundo forro, débil, ¿no?, frente al cual tenemos que poder accionar. Entonces, es en ese sentido, y con esto cierro mi intervención, y retomando la intervención que hubo antes, que son estos espacios los que nos pueden también nutrir de cierta fortaleza, que es una fortaleza colectiva en la cual podemos también resingularizar nuestra experiencia, no de individuos, sino en un entramado de comunidad, como ya se dijo acá. Por eso, importante, comprar el libro. ¿Sí? Toda esta cháchara es para decirles, si no lo tienen, cómprenlo. Si no tienen un mango, pídalo prestado a alguien que lo haya comprado, porque sabemos que la situación económica es cruda, pero hay algo de una actitud combatiente que mencioné anteriormente en este tipo de registros, como los ensayos de Emiliano, que requieren escribir, publicar, poner a circular eso en este tipo de acciones, y también ese ida y vuelta, que no puede ser tal si no hay lectura, ¿no? Entonces está muy linda la conversación, pero la invitación es a que también, si pueden económicamente, compren el libro y lo lean para futuros debates. Bueno. Yo te iba a decir nada más que en relación a lo que decías de la programática es pensar una escritura de la orfandad, es decir, asumirse huérfano, que es lo más difícil en la política, en la cultura. Yo siendo, y esto ya los que me conocen lo saben, medio morenista, una forma de pensar la política actual en algunas cosas, aún así en todo pareciera haber siempre un tono excesivamente nostálgico. Hay alguien que para pensar estas cosas, y a Mario le puede llegar a gustar, que es Ezequiel Gato, que trabaja con futuridades, justamente la cuestión de inventar y que la programática sea, bueno, más o menos tenemos que saber dónde estamos parados. Y una vez que sabemos dónde estamos parados y cuál es la situación actual, podemos empezar a ver cuál es el plano de acción. Pero que ese plano de acción no es previo, no es una especie de molde, sino que hay que saber justamente que hay la posibilidad de la experiencia, vuelvo a lo mismo, que tiene que abrirse, y que en general el problema es que hay mucha gente dentro de la cultura, dentro de la escritura, que viene a escribir diciendo lo que ya sabe, y eso es loco. O sea, porque alguien viene como ya teniendo la fórmula para las cosas, pero lo digo en todos los ámbitos, puede ser la filosofía, pero sobre todo en la literatura, es la persona que tiene muy claro aquello que debe hacerse y debe decirse, en comparación a una persona que dice claramente, huérfana de todo sentido, no sé. Y ese no sé como el espacio que puede dinamitar justamente la posibilidad creadora, y que es un acto de violencia, porque el otro en última instancia es asumir un status quo bastante molesto. Por eso hay que matar al padre. Por eso hay que matar al padre. Sí, hay una búsqueda, sí, y también aniquilar algo de uno. Sí, claro. Aniquilar algo de uno, absolutamente. ¿Algo más? ¿Algo sobre el gordo mortero? Sobre esa plaza del 17, otro 17, una plaza muy distinta. Una plaza muy distinta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, por bancar, por aguantar, por venir nuevamente. Algunos que reinciden, la reincidencia es también amor. Amor, decía Luis. Y por la amistad, sí, por eso, por la amistad, por la ética y por la amistad. Gracias.